Hoy tengo el gusto de entrevistar a María Fernanda, quien es arquitecta especializada en construcción natural. Estudió arquitectura en la Universidad Veracruzana, en Jalapa, Veracruz, y se dedica al diseño del paisaje y jardinería. Sin embargo, su trabajo principal está relacionado con la bioconstrucción. Forma parte de la colectiva Bioreconstruye Chiapas, colectiva con enfoque de género y diversos programas relacionados con la construcción de fogones, ahorradores de leña, manejo de residuos, filtros de agua jabonosas, entre otros proyectos. También contempla la rehabilitación de viviendas de adobe y la recuperación de la memoria histórica. Además, ha trabajado con organizaciones de base en la costa de Chiapas. Así que, una vez que sabes un poco de ella, dejaré en las notas del episodio donde contactarla y comencemos directamente con esta entrevista. Muy bien, bienvenidos a un episodio más de Arquitectura Sostenible. Hoy tenemos de invitada a María Fernanda, que nos hablará un poco de construcción natural. Así que no vamos a alargar el intro y vamos directamente a lo importante. Bienvenida, Fer. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Hola. Bueno, hay gran cantidad de preguntas que durante estos meses que he estado haciendo de post de arquitectura sostenible han salido dudas. Y dado que tú eres especialista en el tema de la construcción natural, me gustaría que nos ayudaras a responder alguna de estas dudas. La primera es, ¿en qué momento nació tu gusto por tratar de construir de una forma más natural? ¿Es algo que mientras estabas estudiando arquitectura ya lo tenías por hecho? ¿O fue cuando terminaste que ya dijiste, vale, este es el camino que voy a seguir? ¿O cómo surgió tu gusto por la construcción natural? Bueno, al principio yo no tenía ni idea de que existía la construcción natural. Me invitaron a un curso de acabados naturales y digamos que durante la carrera, ¿no? Y tomando el curso me di cuenta que eso era lo que realmente me gustaba, que no me gustaba construir edificios o casas enormes, sino más bien como irme a lo natural, a lo básico. Y entonces de ahí digamos que empecé a buscar más cursos y a especializarme en eso. Muy bien, entonces digamos que has salido de la universidad ya con un poco de la idea que querías. ¿Y esa formación que nos comentas ha sido cara? ¿Fue fácil de conseguir en México? ¿O cómo fue que ha sido todo este proceso para formarte? Pues digamos que ha habido de todo. Ha habido cursos que han estado más caros que otros. Digamos porque traen maestros de otros países, o ha habido momentos en los que yo me uno a algún bioconstructor y que sé que está haciendo alguna casa y le digo, bueno, te ayudo, déjame entrarle 2 veces a la semana y digamos que como voluntaria, y de ahí he ido como, pues, o sea, digamos que fui conociendo más gente y tejiendo vínculos. Y aquí en México la verdad es que en varios estados hay muchas personas que se dedican a la bioconstrucción. Entonces, una vez que tú entras a este mundo y si te gusta, puedes ir contactando y buscando cursos o buscando voluntariados. Realmente es sencillo en el momento en que empiezas a entrar al mundo. Muy bien, pero de hecho es interesante que comentes esto porque al inicio mencioné que eras especialista en construcción natural, pero ¿es lo mismo que bioconstrucción o son dos cosas totalmente diferentes? Digamos que mucha gente diferencia arquitectura natural a la bioconstrucción, porque la arquitectura natural se le llama a la gente que está formada en arquitectura y se dedica a trabajar con los materiales naturales de la zona, barro, paja, arena. Y la bioconstrucción es un término que, digamos que ha ganado mucha, no sé, como popularidad en estos tiempos, pero no siempre los que hacen bioconstrucción tienen la formación de arquitectos, ¿no? Entonces hay gente que autoconstruye, que va experimentando poco a poco, que que digamos que lee y dice, yo quiero hacer mi casa así, y se pone a darle, ¿no? Pero sin la formación de arquitectura como tal. Muy bien, interesante. Entonces tú serías
arquitecta especialista en construcción natural, ¿no? Dado que tienes la formación, pero has participado en muchos proyectos de bioconstrucción. Sí, por así decirlo. Muy bien, y bueno, y con toda la experiencia que has tenido, ¿cuáles son los materiales que comúnmente utilizas tú en las obras que has hecho? Pues hay varios sistemas constructivos que a mí me gusta utilizar. Digamos que mi favorito es el COP, porque es como, me recuerda cuando era niña que moldeaba con plastilina, entonces es como lo vas, digamos que agarrando la mezcla fresca y moldeando los muros, es como muy, no sé, artístico. Me gusta mucho, pero es tardado, ¿no? El COB es tardado y entonces hay otras técnicas, por ejemplo, que quedan muy chulas también, que es la paja encofrada, que haces la cimbra, tienes las estructuras de madera o de bambú y vas apisonando la paja y eso va mucho más rápido, pero no te da tanto el chance de jugar, ¿no? Como el COB. Y también he hecho el bajareque, que es como la paja alivianada, no, barro alivianado con paja, y digamos que tienes la estructura de madera y hay unos palitos, y eso lo vas rellenando. Eso también es muy chulo. O sea, realmente a mí todas las técnicas me gustan mucho, pero yo creo que si me dieran a elegir sería el COB. Y el COP en sí es un material que es fácil o sea, en el tema de la mano de obra, ¿te ha sido fácil implementar este sistema constructivo o es complicado a diferencia de los otros que mencionas? Es fácil, pero digamos que tiene un límite de secado, por así decirlo. Entonces, si estás en época de lluvias, tú estás armando el COP, hay momentos en los que la mezcla no seca o está demasiado húmeda, entonces no puedes subir más de 30 centímetros diarios. Entonces tienes que esperar y si, digamos que no secó al otro día, pues te retrasa. Entonces, digamos que tienes que elegir bien la temporalidad en la que inicias la obra para que tengas un buen asoleamiento y que puedas ir avanzando como continuamente, ¿no? Okay. Y uno va agarrando, porque, por ejemplo, digamos, en un principio yo hacía las mezclas a pie, ¿no? Con pie, pisando, con lona, y era muy, muy tardado. Y después me aconsejaron hacerlo con revolvedora, hacer la mezcla un poco más aguada con revolvedora, digamos, toda una semana estar haciendo mezcla, y la dejas tapada y haces muchísima mezcla, entonces después, la próxima semana de construcción es como pura poner mezcla, ¿no? No te distraes haciendo la mezcla. Entonces es ir agarrando los tiempos de la obra que te pidan, ¿no? O sea, literalmente es como que un proceso muy natural, ¿no? Típico que juegas de niña y donde vas tomando el material, dejas que se seca la ollita para después darle la forma, ¿no? Es todo este proceso. Y bueno, no sé, por lo que escucho es un sistema como que muy artístico, muy artesanal, pero dado que construyes casas, ¿tienes que entregar algún tipo de planos? ¿Hay algún tipo de normativa que debes de seguir para este tipo de proyectos? Sí, digamos que con los usuarios siempre es importante, bueno, a mí me parece importante como platicar con ellos sobre el diseño, un poco como codiseñar, porque al final ellos son los que van a vivir ahí, se tienen que comprometer a ciertos cuidados, ¿no? Y también que se sientan a gusto con su casa, ¿no? Entonces, se hacen los planos constructivos como si fueras a hacer una casa de tabique y block, se hacen los planos constructivos, especificaciones técnicas, todo eso. Sin embargo, acá en México al menos no hay una normativa como tal de construcción natural. En las zonas rurales, en las periferias de las ciudades, hay mucha gente que construye así, pero es porque es su modo de construir desde hace años, ¿no? Desde
son las viviendas vernáculas con adobe, bajareque, que estos tipos de sistemas constructivos los tienen en su memoria histórica desde hace generaciones, ¿no? Entonces, no es como que haya una normativa como tal, sin embargo, existe la construcción en tierra, ¿no? Y, por ejemplo, este tipo de construcciones, estás hablando de comúnmente son en sitios o comunidades rurales, pero ¿es posible trasladarlo a una ciudad? Por ejemplo, nosotras somos de la ciudad de Jalapa, Veracruz. ¿Es posible crear este tipo de proyectos en una ciudad tan urbanizada como esta? Claro, ahí habría que revisar los reglamentos y ver de qué manera, o sea, hablar con el municipio y ver de qué manera se podría construir, porque, por ejemplo, aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el centro histórico la mayoría de las casas son de adobe. Y los protege el INAH, que es una institución que digamos que protege el patrimonio. Entonces, yo creo que si están protegiendo las construcciones con adobe, dentro de una ciudad se puede construir con adobe igual, ¿no? Con ciertos lineamientos, claro. Sí, porque también vienen, bueno, tal vez el tema de la normativa estructural y todos los lineamientos que actualmente tienen las ciudades con el tema de dar servicios de electricidad y agua, para una comunidad sería un poco más fácil que trasladarla a una ciudad. Y por lo que sé, tú comúnmente los proyectos que haces son en zonas rurales, ¿no? Sí, comúnmente. Y por ejemplo, no sé, si nos vamos a los ejemplos en Colombia, ahí tienen normativas de construcción con bambú, pero es porque lo han trabajado, es como tienen, digamos, su reglamento de construcción en bambú, como acá existen los reglamentos de construcción con madera. Pero entonces es cuestión de que haya más gente haciéndolo, ¿no? Sí, y bueno, ahora que lo mencionas, tú que dices que tienes conexiones, que has estado trabajando con personas que se dedican a la bioconstrucción, ¿cuál es el tipo de clientes que tú tienes comúnmente? ¿Son personas que ya tienen la idea clara que quieren hacer con construcción natural o tú los convences para que hagan este tipo de arquitectura? Mira, normalmente los clientes o la gente que me busca ya tienen claro que quieren bioconstrucción, porque yo no hago construcción tradicional, ¿no? Y creo que yo lo veo como una obligación, como el decirles, aunque quieran construcción natural y un baño conectado al drenaje, oigan, pero ¿qué les parece el baño seco? ¿Lo han pensado? De aguas grises, ¿sabes? Como el ecoalfabetizar a la gente. Y sí, mucha gente también ya está consciente de la huella ecológica que implica construir con tabique, con materiales industrializados. Y es por eso, ¿no? Tienen la preocupación de qué huella voy a dejar. Y es eso, trabajar con los materiales de la zona y procurar contaminar lo menos posible. Bueno, totalmente vinculado con el tema de este programa, que lo que busca es tratar de difundir el hecho de construir de una forma más sostenible y mostrar que no solamente está lo que nosotros conocemos como el método tradicional, sino que también existen otro tipo de tecnologías o otro tipo de forma de hacer arquitectura, porque comúnmente cuando sales de la universidad, a menos que elijas la especialización de, por ejemplo, arquitectura bioclimática, y tal vez tengas un pequeño taller donde te enseñaron a construir algo con bambú, no es algo que tú tengas muy interiorizado dentro. Y comúnmente uno sale de la universidad pensando que encontrará un trabajo en un despacho de arquitectura, y comúnmente esos despachos de arquitectura, la mayoría se enfocan en una construcción tradicional, con el típico material que te enseñaron durante toda la carrera, con la normativa que ya te aprendiste de memoria. Y el hecho de mostrar que hay otras formas de hacer arquitectura y que hay factibilidad, por ejemplo, en nuestro país de construir con estos materiales,
no sé, es fantástico de decir, mira, no solamente puedes construir con tabique y concreto, también tienes la construcción con adobe y hay personas que lo están haciendo. Tengo entendido que tú estuviste con una organización que se llama Bioreconstruye Chiapas. ¿Cuáles eran los tipos de proyectos que haces con ellos o que hacías con ellos? Digamos que la colectiva surge a raíz del sismo del 2017 y pues digamos que lo que trabajamos es la reconstrucción de las casas, un poco el enfoque de género, más bien todo el enfoque de género, la mayoría somos mujeres y es resignificar la construcción para nosotras las mujeres y también digamos que con ese tema empezamos a trabajar con las mujeres de comunidad realizando fogones y que ellas lo construyeran, redignificando los espacios de cocina. Es un gran reto, está chido. Hombre, yo creo que no tanto sea el reto, sino también a nivel, bueno, uno acostumbrado a que siempre los que construyen son hombres y de pronto que tú estés enseñándole técnicas constructivas a mujeres, también les estás dando herramientas para vivir en un país que lamentablemente es machista en el tema de la construcción. Entonces tú estás empoderando a mujeres para que ellas aprendan a construir. Y claro. ¿Construyen sus propias viviendas o se convierten en automático en mano de obra calificada para hacer otros tipos de trabajos de bioconstrucción? Digamos que se les dan las bases y en lo que nos hemos enfocado es en mejorar sus cocinas, ¿no? Entonces, sí ha habido casos en los que, digamos que se les enseñó a hacer el fogón ahorrador y una de ellas decidió también hacer un horno de pan, ¿no? Ya con la misma técnica. Entonces, es muy bonito. Y lo que dices de nosotras como arquitectas en la construcción también es un reto, ¿no? Como el trabajar con puro hombre. A mí mi ideal sería tener una cuadrilla de mujeres con la que pudiéramos construir casas, ¿no? Bueno, yo creo que no estamos tan alejados de eso. Poco a poco se están consiguiendo ciertos cambios y hay mujeres que ya ahora también se dedican a la construcción y que están ayudando como mano de obra y creo que el camino de, bueno, por ejemplo, tú que trabajas con un material muy natural, el hecho de tener al final no necesitas fuerza, necesitas pues un poco de técnica y de construir de una forma más artesanal, ¿no? Que no necesitas tanto de, pues ahora sí, de decir fuerza, vamos a traer todo. Y yo creo que también como al ser una comunidad es más fácil ayudarse. Sí, por ejemplo, también es como saber nuestros límites. Por ejemplo, si yo no cargo una cubeta llena de grava, pues hago media y media, ¿no? No pasa nada. Es el mismo trabajo, pero digamos que no intentar ponernos a la par de los hombres, porque sin duda hay muchos que tienen una masa muscular mayor, ¿no? Entonces es como, bueno, yo puedo con esto, y también hay mujeres que pueden con la cubeta entera, ¿no? Sí. Bueno, pues si llegas a tener esa cuadrilla de mujeres, por favor avísame, que me encantará saber que de verdad hay cambios significativos en la parte de la construcción. Pero volviendo al tema de la construcción natural, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de utilizar este método como sistema constructivo? Puedes tomar el material que tú quieras y explicarnos un poco. Claro, o sea, las ventajas radican un poco en qué sistema constructivo quieres ocupar, ¿no? Hay sistemas constructivos que tienen lo que llamamos masa térmica. Digamos, absorben el calor del sol durante el día y en la noche lo irradian, ¿no? Entonces, estas casas, que podría ser cob, adobe, tapial, son muy frescas de día y en la noche son más calientitas, ¿no? Entonces, estas se ocupan en lugares calurosos, normalmente.
¿no? Que necesitas una sombrita y la casa está fresquísima, ¿no? Y también están las otras que son aislantes térmicos, paja encofrada, el barro alivianado, que digamos que no dejan entrar el frío y son como para zonas un poco más frescas. Ahora, de desventajas, yo de repente veo que hay momentos por desconocimiento que a una casa de adobe no le ponen sobrecimientos. Entonces, digamos que con la lluvia se van lavando poco a poco y después se te empieza como digamos que a desboronar las paredes, ¿no? Con la erosión. Entonces, es cuestión de investigar bien si es que quieres construir con estas técnicas para poder proteger bien tus muros, ¿no? Ponerles un sobrecimiento que no deje entrar agua, que te aísle de la humedad, unos buenos aleros igual para la humedad y también los acabados, ¿no? Mucha gente tiene sus casas de adobe y decide ponerle acabados de cemento. Y entonces ahí se crea, o sea, no, lo ideal de los muros de adobe o de barro o de cob es que respiran, ¿no? Dejan pasar la humedad y no, o sea, como que tienen ¿cómo decirlo? Sí, como que respiran, ¿no? Que permiten el paso del aire tranquilamente, ¿no? No es que tuvieran un sello de lado y lado. Exactamente, son muros vivos, por así decirlo. Y si les pones cemento de los dos lados, digamos que los aíslas. Entonces, claro, empieza a entrar una humedad y lo que hace el barro es que bota el cemento, ¿no? Y ahí puedes ver que se estaba dañando el muro y tú ni siquiera te estabas dando cuenta, ¿no? Entonces, por eso es recomendable hacer acabados con cal, o con la tierra misma para estar monitoreando los muros y también que respiren, porque eso es básico. Y bueno, por ejemplo, hay algo que la gente me pregunta, es el tema del adobe. Como que últimamente es un material que la gente lo ha tomado como de moda y pregunta mucho de qué tan factible es construir con adobe. ¿Se puede construir en cualquier tipo de clima? ¿O tú lo aconsejas más para algún tipo de clima en especial? Y yo creo que teniendo los lineamientos de cubrir con sobrecimiento, unos buenos aleros, creo que puede ser en cualquier clima. Realmente ahí, digamos que radicaría un poco el qué ventanas le vas a poner para que sean aislantes o algún tipo de calefacción, pero en sí un adobe es como si fuera un block, o sea, realmente se puede utilizar en cualquier lugar. Interesante. Comúnmente la gente le da un poco de miedo de decir, si vivo en una zona donde llueve, se me va a caer la casa encima porque se va a desmoronar todo y yo creo que el tratar de desmentir un poco estos mitos de, bueno, tal vez sí, si no le colocas las protecciones necesarias, pero si lo haces no deberías de tener este tipo de problemas. Y algo que me encanta que menciones es la parte de la masa térmica, la parte que ayude que el calor entre más despacio al interior de la vivienda y como si estás en un clima frío también permite que ese mismo calor se concentre en el interior y tarde más en salir. Y yo creo que estos materiales naturales es lo que nos ayudan a tener estas condiciones térmicas que muchas veces queremos conseguir con el aire acondicionado o la calefacción. Y tratar de decir, bueno, Claro. con materiales tan naturales que lo tenemos aquí en proximidad y al final estás disminuyendo el consumo de energía eléctrica y estás disminuyendo el uso de combustibles fósiles, menos emisiones, más salud para tus clientes y yo creo que como arquitectos son
cuestiones que no solamente debemos de plantear de tener una casa bonita y funcional, y tú te estás preocupando también por darles una vivienda que térmicamente los ayude. ¿Tú manejas algún tipo de ecotecnias asociadas a los proyectos? O sea, mencionabas que si un cliente te pide un baño convencional, le dices, bueno, tal vez un baño seco, e intentas como que encaminarlos un poco. Pero tú de forma natural agregas, no sé, algún sistema de calefacción o algo dentro de tus proyectos. Pues todo es, digamos que platicado con los clientes, pero siempre intentando como decir, bueno, ¿qué te parecería una Rocket? En este espacio que es la sala, que está pegado junto a tu recámara, y en esta parte podemos poner un muro de cob. Entonces, digamos que cuando tú prendas tu Rocket, puedas calentar tanto tu sala como tu recámara, ¿no? O la captación de agua de lluvia, ¿cómo se llama? Los filtros de aguas jabonosas también para devolver el agua lo más limpia posible a la tierra. Y sí, básicamente. Luego también llegan clientes que te dicen, tú proponme lo que sea, o traen alguna propuesta ellos mismos, ¿no? De quiero que el piso, no sé, tenga cierto aislante, pero que no sea, ¿cómo se llama? Sintético. Entonces, pues, hemos metido colchones de estaladuela, los cargadores, se le mete paja y después ya va la otra duela encima, ¿no? Y cosas así, o sea, digamos que ir trabajando un poco con las necesidades del lugar, del cliente, y claro, intentando que sea lo más ecológico posible. Muy interesante y también como que reconfortante saber de que estás haciendo como que una integración de todo, no solamente el usar un material natural, sino también te estás preocupando por brindarle confort a tu cliente bajo otras alternativas que también siguen siendo naturales en cierta manera. No te vas a la parte mecánica de construcción y de colocar un aire acondicionado y eso es fenomenal. Y hay una pregunta que a ver si tú puedes contestar. ¿Es verdad que construir de forma natural es más barato? Mira, es más barato si decides que tú vas a hacer la casa, tú con tus manitas. Porque, digamos que en la construcción natural sí que te ahorras en materiales, porque la idea es esa, trabajar con las cosas que hay en tu terreno o en la zona. Te ahorras mucho en materiales, pero eso mismo que te lo gastarías en una obra tradicional, por así decirlo, te lo gastas en mano de obra. Entonces, yo creo que en costos, digamos, con mano de obra contratada, en costos más o menos nos vamos como al mismo precio por metro cuadrado. Sin embargo, si tú decides, no sé, yo voy a construir mi casa yo sola con unos amigos que me van a ayudar los fines de semana, y vas dándole, claro, te vas a tardar mucho, pero te va a salir más barata, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Como el contraste, y también un poco decidir en qué quieres gastar tu dinero. Si prefieres gastar tu dinero en mano de obra o dárselo a la cementera, ¿no? Sí, ahí está la parte de, bueno, ¿a quién quieres apoyar? Porque lo has mencionado, ¿no? La construcción o la bioconstrucción es algo como que tú puedes enseñarle a alguien a hacer el procedimiento y puede ayudarte. No se necesita tanta especialidad, no necesitas tener tanto conocimiento técnico, sino tú le has enseñado a mujeres a hacer fogones, a reconstruir viviendas, y es algo que, lo que mencionaba, ¿no? Recuperar la memoria y trasladarla a las nuevas generaciones que también quieren construir con esta misma secuencia.
Y si tienes Claro. amigos que te quieren ayudar con la casa y tú tienes un conocimiento, bueno, mira, barbacoa cada fin de semana, ¿no? Para construir la casa. Exacto. Aunque igual es más caro. Seguro. Ay, Fer. Bueno, la verdad ha sido muy interesante todo esto que nos has comentado acerca de la construcción natural, porque al final, bueno, yo que estoy más en la parte bioclimática, que es de, bueno, construcción un poco tradicional y tratar de adecuarla lo más posible al entorno, y tenemos la parte de construcción natural, que la pregunta aquí, ¿también siguen algún tipo de, no sé, las ventanas deben de ir orientadas al sur, cubrir la sombra, utilizar los árboles? ¿Es algo que también lo tienen dentro de su proceso de diseño o solamente se enfocan en el tema del material? Claro, el diseño bioclimático creo que es algo que todos tenemos que empezar a utilizar. Y por ejemplo, es importante recalcar que de repente puedes utilizar técnicas mixtas, ¿no? Entonces, por ejemplo, al sur pones unos muros de cob que con la masa térmica reciben la luz solar durante la mañana, y en el norte pones paja encofrada que te aísla, ¿no? Entonces tú tienes las ventajas de la masa térmica y las ventajas del aislante térmico por otro lado. Y ahí, sobre eso, pues trabajar con la creatividad, ¿no? Bueno, pues ahora sí, nos has ampliado totalmente la visión de lo que viene siendo la construcción natural y, bueno, nos has definido muy bien lo que vendría siendo arquitectura natural y el tema de bioconstrucción, que en muchos casos nos confunden tantos términos que existen hoy en día y bueno, tener aquí a una especialista que nos hable más a detalle acerca de qué hacer con los materiales, nos has dado unos tips que podríamos utilizar para empezar con estas técnicas. Y una última pregunta. Si alguien quisiera dedicarse a bioconstrucción o a arquitectura natural, ¿cuáles son los consejos que le darías? ¿Qué pasos debería de seguir? ¿En qué debería de formarse? ¿En qué estados están revolucionando en técnicas? ¿Qué consejos darías? Claro, o sea, ahí sí depende un poco de la persona, ¿no? Porque, bueno, al menos aquí en México hay varias organizaciones que trabajan con construcción natural, que se basan más en trabajos con comunidades. Y hay otros que son más como que tienen sus ecoaldeas, por así decirlo, y sobre eso dan talleres, trabajan ahí y aceptan voluntariado, pero ahí es un poco, yo creo que el gusto de cada quien, ¿no? Si te gusta el trabajo social y te gusta trabajar con la gente, es acercarte a las organizaciones que están en eso, o si eres más académico y así, pues digamos que empezar a buscar lecturas y cosas que te vayan nutriendo, ¿no? Como Gernot Minke. Hay varios autores que tienen, o sea, sí encuentras libros de bioconstrucción y de construcción natural que tienen muchísimos datos y yo creo que si lo quieres hacer es simplemente ponerte a investigar sobre quién lo está haciendo y unirte, ¿no? No se aprende de otra manera más que metiendo las manos al barro. Desde mi perspectiva. Ensuciándote las manos, literalmente, ¿no? Sí. Bueno, Fer, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos abierto más los ojos y pues tratar de convencer a estas personas que siguen con el método tradicional que hay otras alternativas para cuidar el medio ambiente. ¿Y dónde podríamos encontrarte a ti? ¿Redes sociales? ¿Página web? Tengo una página web que es un poco compleja. Bueno. Es María F. Bueno, si no, eso se pone abajo. Sí, lo dejaré en los comentarios. Lo dejaré en las notas del programa porque ya empezaste con la F y ya dije, uy, esto es muy complicado.
Sí, no, ya. Muy bien, pues dejaremos aquí para si alguien te quiere contactar, hacerte alguna pregunta y bueno, también colaborar. Si quieren hacer algún Sí. proyecto contigo, lo dejaré en las notas del programa y muchísimas gracias por todo esto. ¿Algún mensaje que quieras dar de la obra que estás haciendo? No, pues simplemente eso, que el conocimiento está para compartirse y entre más lo compartamos, más vamos a crecer como una sociedad. Ya. Perfecto, muchísimas gracias, Fer, por este último mensaje a la comunidad y bueno, terminamos aquí la entrevista y ahora sí, nos vemos el siguiente lunes. Gracias. Espero que te haya gustado este episodio y nos vemos el siguiente lunes para hablar sobre qué es arquitectura bioclimática. Nos vemos.